Hola a todos, hoy quería mostrar cómo instalar segundo disco en una computadora portátil. Un segundo disco sólido o un segundo disco común para agrandar espacio, para meter sus archivos y todos documentos. Entonces, primero que todo, hay que comprar un adaptador. Es un adaptador, mira, voy a mostrar este adaptador, para que en lugar de lectora de CD o DVD podemos instalar segundo disco duro en su portátil. Muchas veces también se puede instalar, por ejemplo, un disco CCD en lugar donde está un disco, digamos, principal, y después para un CCD, como es caro, instalar con menos capacidad CCD para instalar solo el sistema operativo adentro. Y después para archivos puedes instalar segundo disco con capacidad bastante buena. Así puedes levantar velocidad de su computadora antigua. Bueno, antes que comprar este adaptador hay que saber algo sobre lectoras que tenemos adentro. Lectora, por ejemplo, acá tengo una lectora. Bueno, está sin tapa, sin nada, pero acá tengo una lectora que voy a sacar e instalar ahí un disco. ¿Qué quería explicar sobre lectoras? Que lectora para disco, para computadora portátil, hay de 9 milímetros y hay de 12,5 milímetros. Viste que tiene diferente medida. Por eso, primero que todo, hay que sacar su lectora desde computadora y ver qué medida tiene, y depende de esto comprar un adaptador, porque también viene con medidas lo mismo de 9 y de 12 milímetros. Perdón, si dije centímetros es milímetros. Es una cosa. Segunda cosa que quería explicar, que toda la lectora mía no tiene, pero tiene estas tapas. Y para cada notebook esta tapa es diferente. ¿Por qué? Porque tiene forma diferente. Por ejemplo, esta tapa de lectora en cada notebook es diferente. Por ejemplo, en una puede tener así para cubrir más, otra puede más arriba. Es personal de cada modelo de notebook. Pero todo esto se puede reemplazar una por otra. ¿Por qué? Porque tiene estos pines, estos dos patitas, que si con cuidado se saca esta tapita y después se mete en su lugar. ¿Para qué sirve esto? Donde se instala también voy a mostrar. Ahora, por ejemplo, vamos a abrir alguna. Por ejemplo, mira, con una aguja se puede abrir. Quien no sabe puede ver que cada lectora tiene un agujero por acá. Es para abrir con una agujita. Abrir lectora si está colgado algo y hay que sacar disco. Entonces, en este lugar tenemos una trabita por acá y otra por acá, donde se instala, por ejemplo, alguna tapa, esta, ¿no? Mira, se mete así y se instala. ¿Para qué estoy explicando todo esto? Para que si quiere que su notebook se quede después muy bien presentable, tienes que sacar tu lectora, sacar tapa y después a este adaptador meter tapa tuya, porque tiene mismo conexiones para usar la misma tapita para que se quede linda cerradura, porque predeterminado viene una así como una planchita nada más, y puede ser que para algunos notebooks no va a servir esta planchita. Por ejemplo, si metemos por acá vamos a tener un lugar abierto si vamos a usar esta tapa. Por eso usas tu tapa que sacas. ¿Qué tenemos en este paquete? En este paquete tiene tapita, destornillador, 4 tornillos para ajustar disco rígido, que vamos a meter por acá. Se ajusta de al lado. Vamos a ver, desarmamos y ajustamos. Bueno, después para cambiar todo, primero y principal
sí se puede desconectar cable de electricidad y sacar también batería de notebook. Hay algunos que, digamos, no se puede sacar, pero creo que más nuevas computadoras, más finas computadoras que no tienen ya ni lectora. Normalmente computadoras donde hay lectoras tienen batería afuera. Por eso desconectamos también batería en cualquier reparación que hacemos antes, desconectamos batería. Y después buscamos un tornillo que se ajusta a lectora. Siempre está más o menos a este lugar. Si presentamos una lectora para tener una idea de dónde puede estar tornillito, viste que casi siempre queda el mismo lugarcito esto. Un poquito de diferencia puede tener. Entonces después de ahí empezamos a sacar nuestra lectora y ahí tenemos. Y ahora armamos disco rígido en este adaptador. Algunas cosas más que quería explicar sobre antes que empezar a armar este adaptador. Mira, el lector que sacas siempre tiene esto puesto para ajustar con tornillo para que no se cae desde computadora. Entonces hay que destornillar estos dos tornillos y después esta patita con dos tornillos ajustar al nuevo adaptador, que también ahí tenemos dos tornillitos, porque todas las computadoras tienen diferente patita, diferente, por eso usas solo tú. Mira, vamos a presentar por ejemplo acá una y otra y vas a ver que patitas son diferentes. Mira, dos modelos tienen diferentes patitas en diferentes lugares. Por eso no va cualquiera, va solo esta. Vamos, por ejemplo, esto tu lectora y esto adaptador. Un tornillo, otro tornillo y hacemos ahora, cambiamos. Ahí entra justito y muy lindo. Bueno, también voy a usar tapa que viene con este adaptador porque mi computadora directamente tapa se perdió, por eso voy a usar. Si no, uso mi tapa como yo explicaba, que tenés que usar tu propia tapa, sacar, mira, uno y otro. Ahí tenemos que cerrar esta tapa. A ver cómo va. Ahí entra. Ahí está. Bueno, mío va a estar así. Mío más para trabajo personal, digamos. Disco. ¿Cómo instalamos disco? Agarramos disco, conectores SATA. Acá tenemos lo mismo, conectores SATA. Vemos hay uno más chiquito y uno más grande. Revisamos por acá cuál es cuál. Ponemos así. Agarramos de dos lados de uno y de otro y empujamos para adelante. Así, conector está bien conectado. De acá tenemos 4 puestos para ajustar disco para que no se mueve. Con estos tornillos ajustamos disco. Y ya casi todo tenemos listo para tener un disco adicional en nuestra computadora. Yo por ejemplo estoy cambiando porque saqué este disco desde adentro de mi notebook y instalé ahí un CCD para instalar sistema operativo, y este disco va a estar como se junta. Casi nadie ya no usa lectora de CD, lectora de DVD. Todas las nuevas computadoras ya vienen con
digamos sin lectoras esta. Ya viene con posibilidad de instalar 2 discos adentro, pero con estos adaptadores podemos salvar nuestra antigua computadora y mejorarlo. Mira cómo queda. Así está instalado. Y nos falta solo meter adentro en el lugar donde estuve y ajustar con un tornillo que tenemos para ajustar. Ahí está, nada más. El mío se queda así porque yo no tenía una tapa original para esto notebook, perdí. Pero tuya va a estar cerrado muy correcto si usas tu tapa original. Bueno, esto que quería explicar. Chao y hasta el próximo video.